Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Casis Fisios. El día de hoy tenemos como invitada a la Lic Eunice. Además es una invitada especial porque fue nuestra maestra en la universidad. Y vamos a iniciar este podcast. En este capítulo vamos a hablar también sobre un montón de experiencias, tanto universitarias, rotaciones clínicas, servicio social y también una parte importante que es la docencia. Vamos a iniciar haciendo de nuevo una presentación. Richie, bienvenido al programa. Gracias. Fer, Beto y la Lic Eunice. ¿Cómo está, Lic? Bien, gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes realmente. Me sorprendió su invitación y más por el proyecto que están haciendo, los felicito. Gracias. Y pues vamos a iniciar con lo que hemos estado platicando antes de empezar a grabar, que fue su servicio social, que nos comentó que lo hizo en el servicio. ¿Ya fue hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años? Qué fuerte comentario. Iniciamos fuerte. O sea, cierto. No, fíjate que el servicio social fue hace 12 años. Salí en el 2009 de la universidad. Entonces, en aquel entonces, les presumo, soy de la primera generación de la UOCO. Entonces, el hecho de salir a un campo donde no hay tan siquiera idea de lo que es terapia física, pues era bien complicado. Entonces, aquí en Oaxaca solamente habían 3 sedes, que era el Hospital Civil, que se canceló y se fue para el Hospital de Especialidades, el Hospital de la Niñez y el Hospital Psiquiátrico. De ahí en fuera todos mis compañeros se fueron a la costa, todas las unidades básicas. No había unidad básica en Oaxaca que nos quería aceptar, no había otras instancias, ejemplo el ISSSTE o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo escojo el Hospital Psiquiátrico. Y creo que aquí ustedes dos no me dejarán mentir. Es una experiencia religiosa en toda la extensión de la palabra. Llegar, y ahí está la licenciada Gloria Uc. Ya tenía, en aquel entonces tenía como 15 años que estaba ahí encargada del área de rehabilitación. Y conoces un mundo diferente acerca de cómo te plasma el terapia física en la escuela y cómo lo vas a la realidad. Nosotros en nuestras materias tenía psiquiatría en fisioterapia. Entonces decíamos, ¿pero para qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Para qué sirve eso? ¿No? ¿Será posible que podamos rehabilitar a alguien que tenga algún tipo de enfermedad mental? Y créame que cuando dice que somos un ser biopsicosocial y hasta espiritual, en esa materia llegas a aprender, y cuando llegas al hospital psiquiátrico, créeme que llegas a aprender todas esas experiencias con respecto a cómo vas a tratar a un paciente con esquizofrenia, cómo vas a trabajar a un paciente que tiene demencia, cómo vas a trabajar a un paciente deprimido. Hace rato les comentaba, ¿no?, que uno de los proyectos durante todo ese año en el hospital era trabajar con un paciente que tenía una depresión muy grande, se quiso suicidar, no lo logra, le amputan la pierna y nos los dejan ahí. Y dicen, es momento de paciente amputado, ¿no? Y decía Gloria, es el primer paciente que tenemos en esta instancia de 15 años que yo estoy aquí. Entonces, ok, perfecto. Le hablabas y no te respondía. Levante la mano, no hacía nada. Estaba prácticamente desconectado de su cuerpo y de su mente. Entonces creo que es un reto el ir a trabajar con ellos, estar pendiente a qué horas las voces le dicen quítate. Siempre tenías a una persona que estaba al lado tuyo, que era uno de los vigilantes, porque como ustedes saben, esos pacientes tienen una cualidad, hablando jurídicamente, que tiene derechos humanos. Entonces, él te puede agredir, pero tú no lo puedes agredir a él. Entonces, hasta para tranquilizarlo, tenía que la persona que era como el guardia, tienen que sujetarlos de diferente forma para que no exista ningún tipo de marca, para que no exista alguna agresión física. E incluso a las mujeres tienen también sus propias personas que son encargadas para someterlas, etc, etc. Entonces, el servicio social para mí fue como una montaña rusa, arriba, abajo, cada una de las experiencias, vivimos el fallecimiento de las personas, y aunque pasas el tiempo, a lo mejor un año, pero sí te llegas a poner como que en el lugar de decir, bueno, esa persona pues desafortunadamente falleció, pero no hay nadie de su familia que esté. Entonces todo el personal, a veces hacíamos guardias. A mí me tocó nada más una vez, la paciente se llamaba Julia, que falleció y teníamos que estar dentro de el funeral y todo el proceso que conlleva. Pero sí, el servicio social, cuando llegamos, la licenciada Gloria dice, bueno, les comento, ustedes son las primeras pasantes o las primeras chicas que vienen del servicio social, así está. Y no sé si ahorita sigue así, pero cuando nosotros entrábamos, lo único que tenían era un timón, tenían 2 camillas y tenían una barra y las escaleras y una rampa.
y eso era todo. Lo único que había de agente físico era un compresero. No puede faltar, ¿no? Sí, no, Sí. obvio, el calor aquí en China. Y todos nos quedamos, ajá, y nosotros, ¿y el electro? Oiga, ¿y qué otra cosa vamos a hacer aquí? No había pelotas, no había polainas, nada. Entonces, entre mis dos compañeras, empezamos a decir, bueno, vamos a equipar el área, ¿no? Si vamos a trabajar fuerza, pues, ajá, pero si el paciente no te llega una instrucción verbal de un isométrico, sí. Oiga, mantenga, contraiga. Y dices, no, pues hay que ponerle aunque sea un peso extra. No, pues ya, una trajo una liga. No, yo tengo una liga así en mi casa que no las ocupo. Ok, va, perfecto. No, pues vamos a hacer unas polainas. Y yo, bueno, vamos. Y empezamos a hacer, cada quien hizo una polaina. Yo las mandé a hacer porque eso del arte de coser y que quedara perfectamente, las manualidades, pues no es mucho. Pero sí empiezas a trabajar con los pacientes y te das cuenta que la fisioterapia abarca todo un mundo, ¿no? Y no solamente con esos pacientes que ese esguince, sabes que tu lumbalgia, sabes que tu gonartrosis, que es lo que siempre te pintan en la escuela, ¿no? Sí. Pero sí, el servicio social para mí fue un año de muchas experiencias, no solamente con los pacientes. Al final, este paciente que yo les mencionaba, amputado, fue un trabajo así multidisciplinario porque teníamos que reunirnos con el psiquiatra, con el psicólogo, con la jefa de enfermeras. Estaba también con la licenciada Gloria y a nosotros nos involucraban porque estábamos dentro del tratamiento. Entonces, logramos que al final el paciente, cuando ya nos fuimos, porque llegó a la mitad del periodo, logramos que al final el paciente lograra la bipedestación. Pero aún todavía era una barrera que el paciente sentía su pierna y el dolor fantasma y la sensación, por más que trabajábamos con él decía, no, es que ahí está mi pierna, y hasta su voz era toda caída y todo, ahí está mi pierna. Nosotros, ajá, y aunque está el espejo, mire, o sea, lo poníamos en short, o sea, no. Y hubo una sesión que estuvo muy bonita en la cual el doctor Figueroa llega a la rehabilitación, llega justamente a la sesión, y empiezo a trabajar con él, no sé qué técnica utilizaba, pero el paciente como que viajaba hacia atrás y volvía nuevamente al frente y decía, no tienes la pierna, ¿te acuerdas cuando te tiraste? Sí, me acuerdo, y me dolía. Y ese mismo dolor lo sigo teniendo, por eso tengo la pierna. No, y entonces lo trabajaba hasta que hubo un momento en que él se dio cuenta que sí, no tenía la pierna. Pero ya fue un trabajo en el cual decíamos, bueno, por más que nosotros estemos trabajando propiocepción, estemos trabajando ese muñón, que tenga la forma cónica, que el paciente pueda mantener la bipedestación, cuando el paciente reacciona en ese trance y se sienta, porque realmente, o sea, lo dejaba sentado y parecía un muñequito, ¿no? Se iba. Entonces decíamos, ¿cómo? Pues el espejo, sí. Pero el espejo que estaba ahí era uno como para bañarse. Así. Y pues aparte, imagínate, tener un espejo así y poner al paciente, pues era incómodo. En las barras sí había un espejo grande, pero la silla de ruedas era tan ancha que no podíamos meter al paciente y teníamos como que cargarlo, trasladarlo con una silla, arrastrándolo para que él estuviera ahí frente. Decir, te vas a parar y esa va a ser tu propiocepción, tu esquema corporal. Pero sí, créame que el servicio, en mi caso en particular, me enseñó a tener mucha tolerancia. Me enseñó a poder trabajar con los pacientes esa parte que a veces omitimos, y ustedes no me dejan mentir. Sí. Cuando tú tienes a un paciente en tu terapia, a veces los pacientes empiezan a hablar y a decir cosas que tú no les preguntas. Y a pesar de que su dolor probablemente sea, ejemplo, la rodilla, el paciente ya te empieza a hablar acerca de su vida. Y cuando llega eso, nosotros como fisioterapeutas tenemos que tener una pequeña línea delgada entre escuchar y generar un caos psicológico en el paciente. Créanme que el servicio social a mí me enseñó a saber hasta dónde yo puedo decir, alto, permítame, poder contener. Así a nosotros nos daban varias clases, es decir, contengan a su paciente, cierren ahí ese ciclo y va. Y los chicos que iban de servicio social de psicología nos poníamos a platicar en el comedor. Decían, no, si es que aquí hay una carga emocional muy fuerte. Tienes que saber cómo contener a tu paciente para que no evolucione a otra cosa.
Sí. Y nosotros, a pesar que trabajamos el cuerpo, de forma indiferente también estamos trabajando esa parte, no sé, emocional del paciente. Y hasta en la actualidad, cuando llega un paciente a tu consultorio y empieza a hablar, en vez de enfocarse a su lesión, ya tienes que saber, ok, vamos a empezar a contener. Yo no soy psicóloga, pero sí vamos a ver hasta dónde esa emoción llega a afectar, ejemplo, la rodilla. Y creo que en el hospital psiquiátrico te enseñan esos puntos, ¿no? Es decir, hasta aquí y ya no te metas. Porque a veces los pacientes o se anclan a ti, y es el famoso paciente, no, yo voy a pasar con el joven, ¿eh? Yo no quiero pasar con él. Es que él ni me escucha. Él, o sea, me trata seco. No, pero él sí. Y hasta te trae. Ya cuando ves que la primera sesión a la segunda ya te trae un bombón, dices, aguas, algo pasó. ¿No? Sí. E incluso dices, ah, qué fuerte. Con respecto a que una persona ya se llega a anclar pues, por el simple hecho de escuchar. Pero al escuchar, sí, pero tienes que poner como un límite y decir, espera, usted necesita otra intervención. Por eso creo que el área de la salud siempre se tiene que trabajar de una forma multidisciplinaria, porque si no, vamos a generar grandes caos. Pero esa fue mi experiencia con respecto a lo que es servicio social. No, estuvo padre, ¿no? Y hay que rescatar dos puntos importantes que mencionó Lick. Primero, el equipo multidisciplinar, ¿no? Siempre es complementar con todas las áreas que están como que se enfocan en salud, pues ya está el enfermero, en este caso el psiquiatra, el psicólogo, todos aportan un granito de arena al proceso de rehabilitación del paciente. Y otro punto también que quería rescatar también es la interacción, como dijo, siempre estamos a veces el proceso de rehabilitación de un paciente es largo, ¿no? Y estamos con él 1 mes, 3 meses, y entonces es como que hay un poquito de apego, ¿no? Y una cosa que hemos hablado, ya hemos tocado estos temas, la interacción, pero también el proceso de rehabilitación que es importante, hasta dónde llegamos nosotros a marcar el límite, ¿no? Una cosa es ser empáticos con el paciente, entenderlo, pero otro es ya como influir en lo que piensa el paciente. Es un tema también bien importante porque no solo nosotros, ¿no? Aquí estamos 5 que tenemos ya esa experiencia de la interacción del paciente, sino hay muchas personas que también como que sienten esa cercanía o ese apego y también hay que marcar límites. Eso es un punto importante, ¿no? Para los que nos escuchan. Sí, yo creo que el marcar el límite con el paciente es importante, ¿no? Porque a veces puede pasar de que el paciente ya salió de la patología, pero por el hecho de estar apegado a ti y no querer dejar la terapia y estar platicando contigo, pues sigue diciendo que tiene dolor o que se siente mal o hasta se puede llegar a lastimar a propósito, ¿no? Con tal de seguir asistiendo y tener esa relación estrecha contigo. Entonces yo creo que también por eso es importante el marcar un límite aquí. Sí. Creo que ahí sí tocaron un punto importante, ¿no? Es saber decir si está fingiendo o no. Sí. Y creo que la valoración, y volvía otra vez Sí. a lo mismo. ¿Se acuerdan en clase que les decía, o sea, aunque llegue el paciente y al día siguiente, al día anterior lo hayas visto, tienes que volver a valorarlo Sí. para saber si es cierto o no? El dolor, créanme que por más que se quiera disimular o fingir, tú sabes de qué forma puedes valorar el dolor y decir, bueno, vamos a ver si es cierto, si sigue la lesión, porque yo lo veo bien. Es que a veces el paciente dice, es que no, cuando yo salgo de aquí estoy bien, pero llego a mi casa, ay no, ya empezó el dolor. Es que es el escalón de mi casa y a veces se casan con que ese escalón para subir a la cocina es el problema. Y tú dices, bueno, sí, es un problema que sí está en su casa, pero no es el escalón. Hay algo más que anda influyendo en ese escalón, pero que a veces el paciente se ancla y dice, bueno, no, de aquí soy, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que a veces hay pacientes que dices, bueno, ya pasaron las 12 sesiones y nomás ¿Qué no pasó? veo que se vaya. Ya está duda uno de su tratamiento, ¿no? Créanme, sí. Ese tocas un punto importante, dices, ¿qué hace aquí? ¿Y por qué yo, no? A veces dices, bueno, rólenlo, pásenlo. Y dices, no, es que no, él me trató mal. No, ¿a qué? Ni tan siquiera me dirigió a los buenos días, ni me preguntó cómo estaba mi mascota, ¿no? Y tú, bueno, porque a lo mejor durante la plática. Y creo que algunos de nosotros saben qué es lo que falta, el escuchar al paciente. Una cosa es escucharlo, y hay otros que son así de, bueno, lo conecto, va a sentir calor, ya lo siente, ok, la corriente sí.
permíteme, ahorita regreso. También uno se van de polo a polo, una indiferencia. Sí. Y otra cosa es de que, hola, ¿cómo está doña Cuquita? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el Rocky, no? Ay, que no sé qué. Cuénteme, ¿a qué horas pasó la señora del tamal? Ay, te traje unos tamales, ¿a poco? Y no sé qué. Fíjese que me vuelta y así empieza la plática. Pues entonces el paciente dice, de aquí soy. Hay alguien que me escucha, hay alguien que toca otras, me pregunta a lo mejor cómo está mi Rocky, ¿no? Que para mí es algo importante y nadie lo ignora. Entonces sí creo que nosotros como fisioterapeutas en el tratar al paciente, el cómo vincularnos con el paciente, sí tenemos que tener bien limitado el hecho de cómo involucrarnos en su vida, cómo valorarlos y también cómo marcar nuestra línea y decir, espéreme, hasta aquí. Porque como tú dices, ¿no? A veces nosotros nos llegamos a sugestionar de que, no, pues ya le puse todas las técnicas, todos los agentes físicos y esa rodilla no sale. Entonces, soy yo. Lo siento, soy un fracaso, ¿no? Y el que entra en depresión es otra persona. Sí. Y vamos a caer a otro círculo vicioso. Sí, sí. Así es. Ahora, ¿cuál podría definir como su mejor experiencia dentro del servicio social? La mejor experiencia creo que fue ese paciente que yo les comenté. Y la segunda experiencia es trabajar con pacientes que son crónicos. Ustedes saben que hay pacientes que desafortunadamente fueron abandonados desde sin fin de tiempo. Y había una paciente que era la famosa Lili que yo les comentaba. Estábamos trabajando y era después del desayuno, ya sabíamos que nos tocaba trabajar con los pacientes. Obviamente los pacientes desayunaban a otra hora diferente al personal. Llegaba y la señora muy amable, señorita, ¿cómo está? Y su vocecita, ¿no? Dices, sí. Ay, Lili, ¿cómo estás? Pásale. Y siempre cargaba un bolso. Y ella era la única persona que nunca iba con un guardia. Porque estaba controlada, por esto, por aquello. Y nos tocábamos rolar a Lili. No, pues teníamos nuestro calendario. Hoy me toca fulanito, hoy me toca sotanito, perenganito y así sucesivamente. ¿Y qué me toca? No, pues vamos a trabajar. Ella tenía gonartrosis en ambas rodillas. También tuvo una fractura de coles, creo que en el brazo, porque trabajamos también mano. Y estábamos trabajando y ya, ¿no? Vamos a empezar con las movilizaciones. Sí, vamos a empezar con las movilizaciones. Y nunca soltaba su bolsa, jamás. Y estábamos trabajando 1, 2, 3, 4. Cuando en eso me dicen, señorita, las voces me dicen que le pegue. Y en eso, créanme que yo no soy muy hábil, no tengo una destreza física súper guau. Pero en ese momento reaccioné y cuando dijo eso, el bolsazo nada más llegó a tocarme la nariz y yo me quedé. Y que se para. Cuando ellos entran en esa fase, tienen una fuerza que créeme que me quedo así. Sí. Para acostarla, yo tenía que ayudarla. Y cuando le entra dice, es que las voces me dicen que tengo que pegarle. Me hago para atrás y veo cómo se levanta. Y empieza un cambio así. Y agresiva, y a decir un buen de cosas. Entonces, la licenciada Gloria decía, calma, Lili, espérame, calma. Y yo así de atrás, discretamente, ya chocaba con las barras, con permiso, y buscaba por atrás, pero nunca darle la espalda. Siempre tenías que verlo y yo así de, voy a caer de ranazo, pero tengo que estar viendo dónde está la paciente. Y ya después de eso, vinieron, la que tranquilizaron, las enfermeras que estaban afuera vinieron, la tranquilizaron, le dijeron, a ver, y así se la llevaron, muy enojada. Y todavía hubo un momento en que le digo a Gloria, ¿qué hice mal? Porque si trabajaba lo mismo, ¿pero qué le hice? Yo dije, no, me van a poner un reporte, y no, en mi mente empezó, ¿qué hice mal? No tengo la más remota idea. Dice, no, es que tú no puedes saber y controlar su mente. Pueden ser días buenos o pueden ser días malos. Y nosotros estamos haciendo, en serio, la misma dinámica. Y no me dejarán mentir. Hay pacientes que se hacen lo mismo. Sí. Y no puedes hacer un cambio porque para ellos es muy complicado aceptarlo. No, es que ella me decía esto, o algo por el estilo. Hubo otra experiencia que sí fue para todas muy fuerte, con que a una joven entró ahí con un problema porque desafortunadamente la habían violado. Entonces, para poder trabajarla, ella se autoagredía. Entonces tenía que pasar a rehabilitación para poder mejorar lo que eran las piernas, sobre todo porque se autoagredía.
pero para poderla tocar era muy complicado. Entonces creo que esa para mí fue una paciente que no pude intervenirla. Una de mis compañeras sí podía, no sé si había se identificaba con ella, pero sí podía trabajarla. Pero ni verbalmente, ni menos físicamente tocarla era muy complicado. Entonces creo que para mí esas 3 experiencias de ver cómo cambia un paciente con ese equipo multidisciplinario y llegas a la bipedestación y dices, wow, lo logré, aunque te falta la fase protésica y que esto, aquello, y que se integre la marcha y eso, pero dices, bueno, o sea, y no estoy hablando de que yo lo realicé, sino que a fuerzas eran las 3 que estábamos, porque no era solamente tu paciente, sino que ahí nos tenían que rolar para evitar ese vínculo con el paciente y más con ellos, que no puede haber ese vínculo con los pacientes, ya que nos contaban que hasta incluso había cuestiones amorosas entre pacientes y personal. Y decías, órale, wow. Muchas cosas interesantes. Sí, entonces hay muchas cosas interesantes en ese lugar. Pero sí, realmente fue una experiencia muy bonita y creo que esos 3 casos para mí, que son las 3 como las contras, ¿no? Sí. Buscar que alguien lograra un objetivo y se consiguió, y no solamente una, sino que era a través de todas. La segunda era con respecto a que estás acostumbrada y te confías tanto que no es cierto. En cualquier chico rato vienen las voces y les dicen, en serio, nunca se me olvida cuando me dice, es que la señorita, las 2 veces que le fue, no wow. Sí me tocó la nariz y yo me quedé, ay, vete para atrás, porque... Y nunca se me va a olvidar cómo llegó y ¡frum! Se paró y empezó un cambio, pero así. Yo me quedé, no te puedes confiar. Y lo mismo te pasa durante la terapia. No, va bien mi paciente, pero no sabes en qué chico rato el paciente se pone mal. Pero ¿por qué si íbamos súper bien? Tenías un dolor de 7 y ahí íbamos al 2. No, pues ya vuelve al 5. Y creo que eso yo lo relaciono con la vida laboral, que dices, sí es cierto, ¿no? Te va a tocar casos bien complicados, que no vas a poder solo, vas a intervenir varios y dices, wow, lo voy a lograr, y lo logras. Va a haber casos en los cuales ya te confías y viene algo y te cambia el panorama por completo. Y hay otros que sí, me ha tocado en mi experiencia que son casos en los cuales tú como fisioterapeuta no logras algo. Y es algo frustrante. Sí, demasiado. Créeme que tiras de topes y dices, ¿qué pasó? Ya llevo 5 sesiones y va empeorando, o sea, mejor ya ni lo toco, ¿no? Y la gente sigue y dices, ¿qué vamos a hacer? Pues tienes que buscar y reconocer que a veces tú tienes una limitante. Así es. Y a veces hay gente tan egoísta en la cual dices, no, o sea, es que mira, así, ¿cómo te voy a pasar a mi paciente que vino a mi consultorio y no le pude sacar en 5 sesiones al contrario, estaba mal, ¿no? Entonces, cuando tú rompes esa barrera y dices, ¿sabes qué? Yo no lo puedo hacer, y lo paso, ¡pum! Créame que hasta el paciente te lo agradece. Y cuando tomas esa decisión es como diciendo, te vas a lanzar al bungee, no sabes si la cuerda va a estar amarrada o de plano con el miedo de decir, ¿qué dirán? Porque me recomendaron. ¿Cómo es posible que yo diga, voy y lo paso a otra persona? Sí. Y ese es un punto. Para mí esos 3 casos fueron importantes y los aplico a mi vida profesional. Sí. En cuanto a lo que dijo al final sobre referir pacientes a otro colega, también es un tema que también lo hemos hablado, ¿no? Ser todólogos, como dicen, ¿no? Al final, saliendo de la uni, sí que es cierto que nos podemos enfocar en reparar cualquier paciente que nos llega, ¿no? Pero también, como dice la LIC, saber hasta dónde tenemos conocimiento nosotros, ¿no? Para abordar cualquier tipo de patología. Y es buena, ha hecho eso de referencia a otros colegas. Sí, un buen ejemplo. Le he referido a 3 amigas en las cuales tanto es de la universidad como son de mis amigas en las que he trabajado que hemos sido amigas desde la carrera, y yo sí he referido a mis pacientes. Sobre todo, ejemplo, los pediátricos. Sí. Créanme que no todos tienen el don de poder trabajar a un pediátrico. Y cuando dicen, oye, sí sé estimulación, ven, vamos a valorarlo. Hay veces que los niños vienen con otras complicaciones y ¿saben qué? Mire, en la primera valoración yo ya veo cómo se encuentra el paciente. Le explico al padre, esto va a pasar. ¿Y sabe qué? Conozco a una colega que está especializada en esto. El hecho de que tú refieras a alguien no te hace menos fisioterapeuta, no te hace, no sé, que tu reputación vaya bajando.
así sea que te lo haya recomendado un paciente, que no, es la mejor y que no sé qué, a veces los pacientes te echan porras y dices, oiga, bájale con dos leguitos a la porra, porque hay cosas que a veces nosotros llegamos a limitarnos. He tenido también pacientes en los cuales los he referido con una amiga que tiene su certificación en BOBAT, en pacientes hemipléjicos con muchas complicaciones, y digo, bueno, ¿para qué uno? Yo sí soy, y siempre les digo a mis pacientes, se los digo verbalmente, les digo, mire, ¿para qué les va a quitar su dinero, su tiempo? No solamente estoy hablando de la consulta, del traslado, del tiempo que le quitas a los familiares para que hagan el esfuerzo de venir hasta acá. Y yo le digo, ¿sabe qué? Bueno, vamos a trabajarlo, empezamos a trabajarlo, y hay veces que dicen, no, es que quiero que usted trabaje con él. Sí, yo sé que usted quiere que yo trabaje con él, pero pues también necesito que de un especialista. Y a veces siempre les pongo el ejemplo. Cuando usted está enfermo del estómago, ok, va con el médico general, ¿no? Pero ya cuando el problema del estómago se complica, ya tiene que ir con un gastro. Y a veces el mismo gastro tiene que mandarlo con otro especialista. Así es. Entonces, yo sí he referido a mis pacientes con mis amigas, a veces les mando un WhatsApp, o les marcaba antes era mensaje, oye, fíjate que así eso, sí, no te preocupes, ¿no? Y ya a veces, decían, pero ¿por qué? Yo la verdad estoy esperando que algún día un paciente me diga que no puede. Yo en serio que estoy preparada cada vez que me dicen eso, de decir, es que no puede, no, es que no pueda, sí lo sé realizar, pero realmente yo no estoy especializada a lo mejor en cierta área. Ejemplo, yo me estoy especializando más para columna, terapia manual, tengo certificación de McKenzie, etc. Pero cuando llega, incluso hasta ellas me han referido a un paciente. Y a veces yo digo, bueno, yo refiero a varios, la verdad creo que si contándolos, como referido como a 5, a 6, pero porque vienen con una complicación muchísimo más grande. Sí. Y solamente yo recibí una referencia. Alguien me ha referido a alguien, nada más. Pero si te das cuenta del ego. Siento que aquí el ego es el que marca. Yo no soy bueno, ¿cómo les diré? Yo mi consultorio, yo la verdad así de que por cuestiones personales lo tengo abierto en diferentes tiempos. Si veis, mi página está abandonada desde hace 5 años. Porque no soy muy de que no. Y hay veces que veo unas que les meten una producción que dices, wow. Sí. No, aquí sí hay flow. Y ya cuando de repente, digo, bueno, cada quien tiene una perspectiva diferente. Pero pues he tenido la fortuna, y eso creo que sí puedo presumirla, que mis pacientes han sido referenciados por la mejor publicidad, que es otro paciente. Sí. Y a veces llega, fíjese que fulanito me recomendó con usted. Ustedes saben que tengo un problema con los nombres, ¿no? Y me quedé, ay, Dios. Ya, sí, yo dentro de mí. Y una vez llego a la computadora y yo, registro, ¿cómo me dijo que se llamaba? Ya con eso lo conecto. Sí. Ok. Descríbamelo más o menos como es. Un morenito, sí, gordito, güerita, chaparrita. Y listo. Ya me acuerdo, porque tengo más una cuestión fotográfica. Pero sí, referenciar, creo que muy pocos pueden hacerlo y muy pocos saben hacerlo. Sí. Porque hay otros así de que, ay, no, lo refiero. No, sí, es un problema. Sí. Eso sí, también como que la limitación. Pero ya como actualmente está cambiando eso, ¿no? Bueno, en las nuevas generaciones está. Bueno, aparentemente. Porque también el ego se sigue viendo. A pesar de que, por ejemplo, nosotros seamos todavía de servicio y vayamos a esa parte, ya se empieza a notar el ego entre nuestros mismos compañeros. Y empiezas a darte cuenta y dices, uy, ¿qué está pasando? Es que ya tengo mi consultorio. Cuando quieras te lo presto, así como que diciendo, acabo de comprar en BTL el mejor comida del mundo. Sí. Por si quieres, ¿eh? Pero hay una pequeña cuota de recuperación. Dices, sí, sale el pin. Sí, todo cuesta trabajo, pero sí hay algo que incluso ustedes lo ven. Yo lo veía, a lo mejor, del otro lado. Aún así, ustedes estando en clases, se nota. Y más cuando vas pasando semestre y semestre y te das cuenta de una habilidad que tienes. Sí. Y ya dices, wow. Yo a veces por eso decía, no, lo estás haciendo bien, lo hacía bien. Porque a veces el propio docente puede incrementar el ego de alguien
Dices, Sí. no, a mí la maestra me dijo que soy máster en esto. Sí. Oye, fíjate que me calificó bien en práctica porque tengo esta habilidad en electro. Entonces ya como que ahí empiezan como que a surgir esos egos, y creo que ese ego sí hay que manejarlo bien, porque Sí, si no... Y es un tema muy delicado, ¿no? Como docente manejar esa parte porque... Y de igual forma tanto puede ayudar como te puede perjudicar. Y creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, a mí me pasó con las materias pediátricas, de que yo sentía que no servía y todavía los docentes me decían que no la armaba y todavía me iban para abajo. Y entonces, en lugar de ayudarme, me hacían como que me empezaba a gustar un poco menos. Entonces fue toda esa parte. No sé usted cómo llega a manejar esa parte de tener cuidado de ni subir el ego, pero tampoco pues bajarlo, porque al menos creo que en la experiencia de nosotros nos ha tocado que pues no nos sentimos alzados, pero tampoco tan abajo, al menos en las materias que tuvimos con usted. A diferencia de también, hay otros maestros que de igual forma nos han tratado igual, pero hay otros maestros con los que de plano así nos... Poquito más, un poquito menos. Y se nota la diferencia de tratos, Sí. porque hay veces que son muy marcados, que te das cuenta cuando son sus preferidos, Ah, o cuando no, o cuando de plano nada más hasta se ve que la traen contra alguien. Oigan, eso sería una buena pregunta para mí, o sea, que yo les preguntara a ustedes esa parte. Yo por más, o sea, ¿cómo puedo realizar? La pregunta que tú dices es algo muy fuerte. El maestro tiene que tener buen ojo, ¿sale? Y moderar la situación. No sé si fue con ustedes o con tantos grupos hablando del pediátrico, pues yo tampoco tenía una habilidad. Y resulta que cuando llega una pacientita, estábamos trabajándola y la niñita empezó, Chucky, ¿no? Y dices, Dios, ahora cómo la exorcizo, ¿no? Y también lo que hago es de que ustedes puedan ver que yo también tengo limitantes y que nadie es perfecto. Yo a veces, yo en la forma secular, créeme que así me pasaba igual que tú, y más por mi físico, porque, ejemplo, decía, no, es que tienes que bajar de peso, etc, 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 y te hacían menos, decía, no, es que no lo voy a lograr. Ya, pues, ¿para qué estoy aquí? Pero no, yo lo que trato es de ver habilidades, decir, bueno, él tiene buena habilidad, él no. Entonces trataba de conjugarlos y mezclarlos. Pero cuando ya, y sobre todo confrontar a las dos partes, ¿no? Él es el súper y él es el menos. Pero ya cuando había cuando ya empezaban a trabajar, decía, mira, te falta esto, pero él también lo tiene. Y se queda, y de esa forma es como decir, tú tienes una habilidad, pero él también tiene una habilidad. A ti te falla algo, pero él también. Pero si lo conjuntas, haces buen tratamiento, ¿no? Y creo que esa parte he tratado, me ha costado mucho trabajo, de poder solventarlo por el tiempo, por esto, por aquello. Pero sí, a veces yo tengo ese miedo de provocar, decir, no, pues es que tú nomás, ¿no? Aunque a veces se me nota en la cara. En mis casos sí decían, Dios, por favor. Yo trato de decir, no, Noemí, por favor, ya, quítate. Yo a veces decía, o mis suspiros cuando suspiraba, créanme, chicos, que pasaba todo dentro de mí, así de, Dios, paciencia. Ya está, a la actualidad ustedes cuando ya ven que suspiro, sus caras de, ay, creo que lo regué yo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí, ya después de unos semestres de conocerla, ya sabíamos. Sí, no inventen, sí. Con los así ojos es. hacia arriba. Ajá, así de, ay, Dios, ya, por favor. Otra vez tú. Yo no te voy a decir, yo por eso te decía, no, me tienes que ser más calmada. No puedes hacer esas caras y yo, es que no puedo. Sí, llega un momento que desesperaba. ¿Y cuántos años tiene dando clases, siendo maestra? Qué fuerte. Yo voy a cumplir 6 años. ¿Y cómo fue que entró? Porque nos había comentado antes de que Ay, es un Ese accidente. fue ese accidente. Fue un accidente. Mira, te voy a comentar. En la universidad estaba enamorando una de mis mejores amigas. Y de ahí empezó, ¿cómo se llama? Ella me decía, ¿no? No, amiga, que no sé qué. Hay oportunidad. Sí. Y yo, no. Y mis amigas me decían que yo era muy buena para explicar. Digamos, cuando nos íbamos a la universidad, mis amigas eran, yo la verdad, si lo escuchan, ustedes saben la verdad. Mis amigas eran de esas personas que amaban, idolatraban la biblioteca. Y de noche. En la facultad de medicina te puedes quedar toda la noche.
Y una de mis amigas trabajaba ahí. Entonces decía, no, vénganse. Ay, no, yo en serio, después de las 12 y aparezco abuelita, o sea, yo después de las 12 estoy cabeceando. Y ellas no, se iban y estudiaban y leían y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo trataba de leer y hacía mi esquema. Trataba de leer y hacía mi mapa. Trataba de leer y me iba a los dibujos. Yo con dibujos aprendo. Es más visual, ¿no? Sí, no, ponme a mí a leer así artículos y dices, señor. Ya cuando hay una palabra que no entiendo, la voy y la leo, pero busco una imagen para más o menos relacionarla con lo que... Y entonces yo siempre hacía esquemas. Y aunque ellas se mataban toda la noche, al día siguiente, yo me quedaba a dormir en el sillón de la biblioteca. Yo sí agarraba y ya me moría. Y cuando me decía, ya vámonos, pues ya son las 5. Ay, ¿a qué horas me dormí? ¿Quién sabe? Desde que ya nos levantábamos, nos íbamos. Y, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, ellas me decían, es que tú explicas muy bien. Y antes de entrar al examen, préstame tu esquema. A ver, ¿qué es? Ah, pues es así, así, asado, y esto, y esto. Y mis presentaciones eran, según ellas, decían, no, todas las presentaciones porque no son puras letras y no sé qué. Entonces, entro por accidente porque, aunque mi amiga me decía, ven a la universidad, y decía, está bien así, nada, tranquilas. Yo estuve trabajando en el DIF. Y mi jefa, justamente... era mi último año en el DIF y mi jefa, ¿cómo se llama? Estuvo en la coordinación de, no sé si fue de inglés o algo así en La Salle. Y también se sale y se mete a la cuestión del DIF, ¿no? Y mi jefa decía, Mimiski, porque siempre me decía así, Mimiski, métete, fíjate que hay vacantes. Y yo, sí, gracias. Sí, con calma. Con calma. Y en serio que así me la llevé. Sí. Hasta que me dice, no, ¿qué crees? Yo ya dije que voy a meter tus papeles. ¿Qué pasa? Decía que quedé así, no, que no sé qué. Imagínense, en el DIF tenía a los chicos de la UAPO y tenía a los chicos de la Atenea. Ustedes estaban en primera generación, estaban, o sea, en pañales. Yo inicié dando clases a los de la primera generación. Llevan en sexto, si no me equivoco. Y pues yo le decía a los chicos esto, así, hacíamos nuestras sesiones diarias, porque eran muchos, y la verdad era una responsabilidad, porque no crean, la cédula que está en riesgo es la mía, no la suya. Sí. Y yo estaba detrás de los alumnos, así de que, cuidadito, y me lo hicieron saber, como decían, y me decían, no, y decía, no, le digo, no, gracias, no, vamos, ya, mañana tráeme tus papeles, nada más necesitas esto y esto. Ay, digo, bueno, pues ya que ya me estaba, insiste, y una vez, Mimi, necesito tus papeles, ya, ve. Y yo, bueno, ya le di mis papeles, aquí está. Pero así yo con la menos intención de entrar a clases. Siento que fue un accidente. Para mí es un accidente porque por más que me decían esto, y yo, bueno, pues ahí están. Al siguiente día recibo una llamada de La Salle. Y me dicen, fulano de tal, Sarana, le digo, sí. ¿Quién habla? Hablamos de la universidad. Dije, ay, no. Está programada su clase muestra. Wow. Ay, no. ¿Cómo cree? Créanme que me la pasé diciendo, ay, no. La clase muestra es a tal hora. Va a tener, la universidad tiene una forma de reclutamiento, va a pasar por este examen, por esto, por aquello. Dije, ay, no. Y en aquel entonces estaba la maestra Mariana Armengol, era coordinadora. Y por ahí, ella es de la segunda generación y nosotros somos de la primera. Y había cierta rivalidad, ¿no? En la UAPO, típico, ¿no? Primera, segunda y la tercera, cuarta, ¿sí? Y cuando llego, está la maestra, tarará, y estaban un chorro de maestros. Y yo, sudando, dije, no, ¿qué hago aquí? Y ya fue cuando le dije, y todavía, les digo que fue un accidente porque yo le dije a la persona, le confirmo, porque el horario que ustedes me piden, yo estoy trabajando. Y ahí no te daban permiso. Llego con la lico, oiga, ¿qué creen? Ya me hablaron. Pero pues no voy a poder porque tengo que estar aquí. No te preocupes. ¿Cuál es el problema? Exacto. No pasa nada. Yo me encargo de tu permiso para que no te lo descuenten. Y dije, ay, no. Pues sí, ahí sí se dio la clase muestra, hablamos de esto, aquello, y ¡pum! Quedé. Y ya cuando llegué, me quedé y dije, ¿qué hago aquí? Créanme que el primer día no sabía ni a lo que iba, ni cómo iba,
Y dije, pues va, empecé. Y así empecé. Empecé en el semestre de agosto, diciembre del 2015. Vale, ya lleva Wow. 6 años, ¿no? Exactamente. 6. Entonces así inició su historia como docente. Como docente. Sí. Sí. ¿Y Ya si ves. siente que ha evolucionado como docente? Ah, sí, bastante. He sido muy tolerante. La tolerancia al psiquiátrico. No, fíjate que sí, he evolucionado bastante porque te adaptas a los métodos de aprendizaje de cada quien. Yo quería que todos se adaptaran a mi método. Sí. Y en el primer semestre era un choque. ¡Pah! ¡Pah! Es que no, a él le gusta escuchar, es que esto no. Entonces metí actividades diferentes para que cada uno de ellos aprendiera de diferente forma. Y creo que a mí eso me ayudó a ver un poquito más amplio el panorama y no decir, bueno, a mí me funciona esto y ahí sí me voy, no, como caballito. Entonces sí, amplias mucho y sobre todo yo aprendo mucho de ustedes. Cuando hay preguntas que no puedo contestar, dices, ¿cierto? Y yo cuando yo le digo, lo voy a investigar, pero a veces yo lo investigo para mí, pero se me olvida decir. Y creo que me ha tocado muchas veces esa parte. Y saber, y sobre todo saben qué es lo que me ha cambiado, que te enamoras más y te comprometes más con la carrera, porque hay muchas veces que cuando ustedes están en clase, aunque vayan en semestres muy altos, te das cuenta que no sabes qué es lo que estás haciendo. Y me tocó ser tutora durante creo que 2 años, 1 año y medio. Y yo decía, ¿sabes lo que estás haciendo aquí? Digo, ¿por qué? Aún hay O sea, tiempo. vas arrastrando muchas cosas desde el primer semestre. Sí. Y ya vas en cuarto y sigues arrastrándolas. Y a veces decía, mira, deja tú la parte económica que esté gastando tu papá o quien esté pagando. Pero créeme que es como el matrimonio. ¿Para qué te vas a divorciar recién casado? No, te va a salir más caro la manutención. La demanda, yo siempre les decía así, chéquenlo. Y créanme que sí, o sea, ser maestra me cambió mucho la perspectiva con respecto a ver la fisioterapia y cómo necesitamos, sobre todo en Oaxaca, que la vean ustedes. Porque no sé, yo a veces platicaba con mis amigas de la generación, que no sé si era porque nosotros somos la primera generación y te topas con cada cosa y nos tocó cada golpe de la vida, que dices, ay, ustedes lo tienen casi todo y no aprovechan. Y cuando tienes ciertas deficiencias dices, pues bueno. Sí, sin duda una gran experiencia que ya tiene como docente, como fisioterapeuta, ¿no? Ya en el ámbito profesional. Y pues sí, nos gustaría saber un poquito más de todo lo que ha su trayectoria, pero ya con el tiempo pues vamos finalizando, ¿no? Ya en otra ocasión podemos vamos a hablar hacer de temas específicos. Una ronda de 3 Tres preguntas preguntas. nada más. Una toma. Se van a vengar de mí. Vamos a poner a que saque un papelito. Sí, por favor. Si saco carita feliz me salgo de las preguntas. Carita triste, exentada. ¿Las 3? No, era... Recuerda que carita Sí. triste era pierdes todo. Pierdes todo. La carita así con seria era la mitad La del mitad del porcentaje. porcentaje. Créanme que lo sigo haciendo, ¿eh? Sí, la ley de todo o nada, ¿no? La ley de todo nada, la bola negra, sí lo sigo haciendo. Igual vamos a procurar que sean preguntas directas, ¿no? Sí, sí, ¿Quién sí. inicia Ahí está. para allá? ¿Usted qué consejo le daría a los estudiantes o pasantes actualmente de fisioterapia? ¿Qué consejo, un solo consejo que les daría? Un solo consejo, que sean humanos. Nada más. Muy bien. Dijeron por respuestas concretas, Sí, ¿eh? sí, Porque sí, si no, sí, yo sí, me- sí. Porque no todos quedan así de que qué onda. Ah, sí. No, sí. ¿Es sean la humanos. pregunta? Ok, a ver, va a la segunda. 3 actitudes, aptitudes, habilidades que crea que es necesario desarrollar durante la etapa como estudiante o ya como profesional en la fisioterapia. Paciencia. Sería una de ellas. La otra sería ser empático. Creo que la paciencia y la empatía se van a fusionar muy bien para obtener. Y sobre todo, ser realistas de lo que puedes alcanzar y de lo que puedes ofrecer para poder darle a tus pacientes lo mejor. Por paciencia, para saber que hay procesos que son largos. Empatía, es decir, hay veces que no nos enfocamos al pie y olvidamos del tobillo para arriba, que existe alguien. Sí. Y eso sí es muy complicado, ¿no? Y sobre todo, pues tener esa, ¿cómo se llama? Esa parte humana que también tiene que conjuntar con todos estos.
Eso serían, siento que lo que te puede abrir puertas en muchos lados. Perfecto. Última pregunta. ¿Hay algo que quiere? ¿Tú, Raz, algo que quieras preguntar? Y como última pregunta es, ¿cómo les aconsejaría, igual a mí me interesa esa parte, Ay, no, Entonces, olvídelo. el manejo del ego como tal, como profesionista? Porque es cierto que ya lo habíamos comentado, pero a mí en lo personal se me hace muy difícil dejar aparte ese ego, independientemente de la carrera, sino en general. Pero no sé qué consejo daría para tener ese control de ese ego y, como usted dijo, entender hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Híjole, es que eso va también de la mano con la personalidad del fisioterapeuta. Sí, hay muchas cuestiones. Así siendo, tú ese problema. No, yo siento que va de la mano con la personalidad del fisioterapeuta, porque el ego sí es muy complicado a todo mundo nos gusta que nos chuleen, a todo mundo le gusta que le digan, estás haciendo súper bien. Pero te cuesta mucho trabajo decir, bueno, tanto me han calificado que puedo tener un error. Y creo que esa parte sí es importante, tener los pies en la tierra. Sí. No eres Superman, no eres Mujer Maravilla, no eres fisioterapeuta súper dotado, que todos tenemos ciertos límites, y creo que cuando tú llegas a ver, a visualizar de que tienes limitantes como todos, que no hay, así sea que yo lo refiera con la mejor fisioterapeuta en Oaxaca, a veces, sin ofender, es pura publicidad. Sí. Créanme. Que ves, wow, la clínica, wow, publicidad y eso. No, es que está con fulanito de tal, es que está con el doctor sotalito de tal. Sí, pero pues no sabes a veces qué acuerdos hay debajo del agua. Así es. Sí. Y créanme que esa parte sí es complicada. Entonces creo que trabajar el ego, no podría darte una respuesta así precisa, porque conlleva un sinfín de cosas. Pero el hecho de que, creo yo que si tú aterrizas y te pones en su lugar de la persona, te voy a poner un ejemplo. Si yo no puedo trabajarte el hombro y estás duro y dale, no, pero estás aferrada que yo te decía, no te voy a curar el hombro, pero tú estás consciente que no has mejorado, ponte en el lugar del paciente. ¿Tú qué harías? Yo busco otra opción. Pero que en vez de que el paciente busque otra opción, es más fácil que tú le digas, mire, en vez de que se vaya a la supercarretera por el camino de terracería o que te vayas por la libre, yo le recomiendo entonces que se vaya por la libre. Porque en la terracería, si usted se va solito, va a encontrar a muchos también pseudofisioterapeutas, que es un punto muy importante. Y mejor yo le encamino por acá, porque sé que aquí van a encontrar persona que sé que está capacitado y que no le cuentan, que no le digan, de tal. ¿Por qué? Porque yo sé que está capacitado. Entonces creo que cuando tú te pones en su lugar, decir, bueno, es que llevo ya un mes y medio igual. No hay, así que no puedo ni abrir 20 grados mi brazo. Entonces ahí sí tienes que ponerte en el lugar del paciente. Y creo que ahí tú mismo te regulas diciendo, ok, todos tenemos limitantes, puedo hacerlo. Muy bien. Sí, ya con eso terminamos el capítulo. Igual, Lick, le agradecemos que haya aceptado la entrevista, compartir sus experiencias. Gracias a ustedes. Y yo creo que nos va a faltar otro capítulo, ¿no? Ay, Para no. terminar. Ya no quiero. Si es que quiere, ¿no? Porque sí, hay muchos temas todavía por tocar. Y ya Creo se que podrían vamos tocar temas como tal ya de patologías o cosas así, ya un poquito más enfocado a un tema muy específico. Esto fue como el inicio, nuestra primera invitada, por cierto. No, es la segunda. La segunda. Segunda, Pero pero ya- nuestra primera invitada, Licenciada. como tal. y docente. Y docente. Ay, no. Ay, de primera generación. Y de primera Ah, eso sí. Ahí olviden mi igual. Ex paciente del psiquiátrico. Paciente de psiquiátrico, arriba psiquiátrico. Bueno, pues muchas gracias a Ustedes. todos también que nos ven y pues nos veremos en un siguiente video. ¿Algo que Luego- quiera anunciarle? ¿O algo? Nada ¿Algo más. más? ¿No? Nada ¿Una más. conclusión? No, pues realmente creo que están haciendo, están innovando lo que es la fisioterapia con este tipo de actividades que a lo mejor algunos arcaicos como nosotros no nos atrevemos, o a lo mejor estamos en esa adaptación, ¿no? Porque hay muchas veces que sí,
Créanme que yo al principio decía, no, es que, porque los fisioterapeutas, que en aquel entonces, estoy hablando de 12 años hacia atrás, no se modernizan. Y ahora llego y digo, bueno, sí, todos tenemos que estar en constante aprendizaje y creo que esta actividad, tanto ustedes están aprendiendo como las demás personas, pero también están dándole ese auge importante a lo que es la fisioterapia, ¿no? Sí. Y créanme que los felicito por lo que están haciendo, lo están Gracias, haciendo bien. Gracias. Están bien. Ahí tratamos. Bye. Bueno, nos Hasta vemos. luego. Siguiente Hasta luego. capítulo.